Bienvenidos a su programa Tema Master, el lugar donde estudiamos temas serios de una forma no tan seria, con las esferas de poder, con las aplicaciones, ¿no? Es que es mentira, cuídense. Porque también hay que aceptarlo, uno puede ser nefasto, la otra persona puede ser nefasta. Pido disculpas por su error y también por lo de Lacan. Y vamos a hablar, claro, porque Tema Master, comenzamos. Pues muy bien, hola compañero, ¿cómo está? Bien, bien, amigo, Lick, colega, todo lo que usted quiera, ¿cómo está? Pues aquí una vez más, reunidos en su programa Tema Master. Y pues bien, estamos en la segunda temporada y el día de hoy vamos a tratar un tema bastante interesante que de hecho ya lo habíamos medio tocado en nuestro primer capítulo, que erróneamente lo subimos como la familia y en sí era un texto que se llama El fin del matrimonio. Acá no vamos a hablar de la familia, perdón. No. Lo que quiere decir es que seguramente a ustedes no les interesa eso. Ya va a estar cuando lo escuchen modificado el otro. Entonces, el primero fue del matrimonio, donde nos acercamos a este tema del matrimonio, vaya, de estas parejas, y entonces cómo confluye desde ahí la familia. Tocamos un poco. Y ahora sí vamos a hablar directamente de la familia. De nada, Alec. Gracias, salvada. Como debe ser. Muy bien, muy bien. Pues sí, vamos a hablar de la familia, pero para ser más claros, la función, la historia, los roles dentro de la familia, ¿no? Para que por ahí tomen apunte y vean qué tan congruentes somos con el tema del matrimonio, ¿no? Exactamente. Y si encuentran algo por ahí también, díganos te equivocaste en esto. Lo que sea que nos quieran decir, también estamos abiertos, se lo ponen en los comentarios. Y si es Spotify, pues nos lo mandan en los comentarios de YouTube. Si es en Spotify, pues vayan a YouTube, vean los videos y hagan el comentario para que podamos verlo y pues vamos a ver qué tal nos sale este tema. Pues bien, vamos a empezar. Nada más para hacer una pequeña aclaración. La mayor parte del texto que está aquí, que vamos a agarrar como base y a partir de ahí discutir, se llama La familia, concepto, tipo y evaluación, de la Enciclopedia Británica en Español, año 2009. Por Perfecto. Si tenían dudas de dónde demonios sacamos todas esas tonterías, la base va a ser este texto. Le echamos la culpa fielmente no es cierto. ¿Por qué ese? Porque me dio hueva hacer un guión más grande. Sí, no, para los muchos que nos ven y todo, la mayoría de lo que hacemos es free. Realmente nuestro guión es muy, muy corto, muy corto. Pero pues también eso es lo interesante, ¿no? Lo bonito de este podcast. Entonces vamos a charlar amenamente. Sí, exacto, y tampoco es como que nos estamos inventando las cosas, más bien estamos opinando, interviniendo, argumentando desde una gama amplia de textos, artículos en general, autores, teorías, etcétera, ¿no? Cuando quieres poner eso en un guión, pues tardaríamos muchísimo tiempo. No es como que eso disminuya la calidad, pero vamos a ver. Nosotros tal vez sí disminuimos la calidad, pero los textos no. Pero nos agarramos desde lo que sabemos, apoyados en el texto, y pues a ver qué nos va a dar. Pues bien, la familia. Vamos a empezar por la etimología de familia. El término familia procede del latín familia, que significa grupo de siervos y esclavos, patrimonio del jefe de la gens, a su vez derivado de famulus, siervo y esclavo. ¿Qué es la gens, compañero? Dícese de la Enciclopedia Británica. La gens lo estábamos revisando incluso hace rato. Es algo similar a una tribu, es decir, todas estas como relaciones de grupos, digamos, ¿no? Que tienen este parentesco. Entonces lo podemos referir como una tribu, ¿no? Una tribu. Más sencillo, varias familias agrupadas. Una tribu. Sí. Entonces, bueno, decíamos que familia es un grupo de siervos, esclavos, patrimonio del jefe de la gens o de esta tribu. Nada más para aclarar, la gens era un término utilizado en la antigua Grecia, ¿verdad? Grecia. Exacto. Y pues famulus, que se deriva y significa siervo o esclavo. Ya desde ahí empezamos mal, ¿no? Exactamente. El término abrió su campo semántico para incluir también a la esposa e hijos del pater familis, o el padre de familia, a quien legalmente pertenecían hasta que acabó reemplazando a gens. Es decir, el término de gens fue desplazado como grupo de familias
que tenían un líder, un alfa, y empieza a ser utilizado más ampliamente el término de familia, ¿no? Para incluir también a la esposa e hijos del pater familias. Pues bien, aquí es bien interesante porque le comentaba a mi compañero, hay un psicólogo social, se llama Juan Carlos algo, no me acuerdo su apellido, que tiene también ahí unas pláticas bastante interesantes, y una de ellas era justamente sobre la argumentación de la familia. Él mencionaba que, por ejemplo, familia proviene de famel o los hambreados, lo cual, si tenemos en cuenta de que familia nos remite a esclavos, pues tiene bastante sentido. Demasiado sentido. ¿Qué tiene que decir al respecto? Pues esta parte del tomar como lo de siervo, vaya, o esta cuestión, es porque también tenemos que contextualizar, ¿no? En el sentido de que vamos a, en ese momento va a ser utilizado por esta condición del servir a, ¿no? O sea, tenía que ver con una cuestión del mantenimiento o del fortalecimiento o sí, de mantenimiento, fortalecimiento nada más, se me olvidó la otra palabra, en relación a este grupo, ¿no? Vamos a decirlo así. Y entonces el poder darle el lugar a una persona, es decir, hay una persona aquí que se va a encargar de cumplir con la cuestión, no sé si llamarla de protección, pero va a ser la cuestión del representar socialmente a, y entonces eso también te coloca como en una cuestión de intercambio, ¿no? Es decir, yo como parte de esta familia, yo como al servicio de esta familia, a final de cuentas también tengo una representatividad, ¿no? Por la cuestión que encabeza este sujeto o la persona que se encuentra a la cabeza o que se encuentra hasta arriba de este grupo. Y entonces siento que no es una práctica que se ha perdido, ¿eh? O sea, la verdad es que lleva muchísimos años esto, pero al final de cuentas no se pierde. Creo yo que esta parte histórica o este antecedente pues nos puede dar a notar muchas cosas, ¿no? Incluso hasta el peso, ¿no? Que implica estar dentro de un grupo familiar. Creo que es algo bien padre. Qué bueno que lo mencionas, porque justamente ahorita que vayamos avanzando en el texto, vamos a revisar cómo, por ejemplo, el pertenecer a este grupo primario, la familia, implica tener ciertos roles. Hay ciertas funciones que se van a desempeñar, ya sean en lo fáctico, en lo objetivo, como cosas que realizar, o una función simbólica, ¿no? Que es más en el orden de lo subjetivo. Creo que para que esto vaya tomando forma, le continuamos, ¿te parece? Adelante. Vamos a continuar. Cito. Antecedentes. En las sociedades más primitivas existían 2 o 3 núcleos familiares, a menudo unidos por vínculos de parentesco, que se desplazaban juntos parte del año, pero que se dispersaban en las estaciones con escasez de alimentos. La familia era una unidad económica. Los hombres cazaban, mientras que las mujeres recogían y preparaban los alimentos, cuidaban de los niños. En este tipo de sociedad era normal el infanticidio, o muerte dada violentamente a un niño de corta edad, y la expulsión del núcleo familiar de los enfermos que no podían trabajar. Pues sí, pues es que yo lo dije en algún momento, no, todavía no. Sí, o sea, lo hemos platicado y creo que justamente ese es el punto, ¿no? Al inicio pues era en esta cuestión misma de la vivencia familiar. A final de cuentas lo que tenía que ver más era la cuestión de lo que le podías aportar al grupo, lo que le podías aportar a la familia. Y entonces una persona que en algún momento no aportaba, en algún momento generaba un gasto, en algún momento generaba cierto desfalco, ¿no? O cierto movimiento a lo mejor no contributivo. Pérdida. Gracias, amigo. Yo buscando la palabra, diciendo un montón de cosas, pero que generaba esta pérdida. Al final, sí tienes que tomar en cuenta, ¿no? Que pones en riesgo no solamente en este momento o en esta modalidad como de la parte económica de la familia, sí pones en riesgo también la sobrevivencia de un otro que es aparentemente o es más capaz de desarrollarse y de poder fungir con su papel activo y al final de cuentas pues desarrollar este grupo, ¿no? Entonces por eso esta cuestión como dicen, suena medio fuerte, ¿no? Como la muerte de los niños o las cuestiones de separar, ¿no? A las personas que no son activas económicamente o que no proponen o mejoran esta condición familiar, también tiene que ver con esta cuestión de sobrevivencia de la condición familiar. O sea, estamos peleando por algo más allá de ti mismo como persona, ¿no? O sea, ya al momento de hablar de una familia hablamos de que el peso realmente se encuentra en relación a lo que somos en el conjunto, ¿no?
Entonces, esa unidad que pesa más que lo individual, sí era muy fuerte, era de decisiones muy, muy rígidas, pero al final de cuentas fueron funcionales, ¿no? Entonces, perder y ganar, que en estos momentos a lo mejor podría parecer más violento, era una cuestión meramente de negocios. Negocio sería más moderno, pero creo que Ajá. la idea en términos de ganancia-pérdida, es fácil de ubicarlo. Para poder entender mejor esto y que quitemos esa parte de es que suena cruel, es feo, bueno, los criterios de bueno, malo, blanco y negro aquí son bien relativos. Exacto. Porque justamente estaríamos aplicando criterios actuales en un momento Histórico diferente. diferente. Un momento histórico diferente. La historia no ha sido lineal. ¿No? Ha tenido estados en los cuales se mantiene, se atrasa, adelanta. La historia no es lineal, ¿no? Eso para señalar. Por otro lado, ha habido una modificación sustancial respecto a las prácticas, la forma de vida, el contexto, etc. En todo caso, aquí hay que rescatar el hecho de que la familia nace como una forma de organización social que permite la subsistencia. Por otro lado, dicen infanticidio. La infancia como tal, como categoría y todo lo que tiene en sí misma es relativamente nueva. Y si bien distintas sociedades europeas, latinoamericanas, africanas, asiáticas en general se han relacionado de forma diferente con los roles, con los individuos, con las categorías como infancia, vejez, madurez, etcétera, pues sería algo que también tenemos que considerar. Por otro lado, ¿a qué edad se morían en estas sociedades primitivas? ¿Cuál era la expectativa de vida, no? Algo así. A los 30, Ajá. sí. Estamos cerca. A los 30. Por otro lado, ¿cuáles eran sus formas de organización? O sea, en esas sociedades primitivas, bien lo pone, había una separación respecto a los roles, ¿no? En términos vaya, características físicas, lo que te permitía. La cacería, el cuidado, la protección, recaía en los masculinos. Mientras que en las femeninas recaía la parte del cuidado, que no era menos importante, porque era quienes permitían, ¿no? Digamos, el mantenimiento de la línea sanguínea, ¿no? Pensemos de que incluso a nivel biológico, los animales están programados para perpetuar su especie. ¿Sí? Estas cosas que luego salen con que, ay, es que, no sé, humanizan a los animales. Ay, es que los pingüinos. Es tan fuerte su deseo de tener a un pingüinito que los matan. Es mi mejor ejemplo cuando yo digo que el amor mata, ¿no? Si eso fuera cierto, si le aplicáramos esos conceptos. Sigue aventando colillas, sigue tirando los plásticos de los Six, sí. Por otro lado, los niños. O sea, ¿por qué hacían un montón de niños? Porque muy pocos llegaban adultos, ¿no? Básicamente era como de, hay que poblar esta cosa porque somos poquitos y hay mucho de dónde agarrar. Y pues también la calidad de vida y las condiciones sanitarias pues no eran tan fuertes como ahora, ¿no? Entonces era así como de, mira, si de 10 se nos van 2, vamos a hacer 20. Ese es nuestro problema actualmente con la sobrepoblación. Permiten que los estúpidos lleguen a viejos. Hola. Llámese uno personalmente. Hola. Sí, en aquellos momentos, si no estabas a las vivas, si no cumplías con tu deber, o se te ocurría no hacer caso, voy a aventarme a ver qué pasa, pues te morías y se acabó. Lo mismo pasaba con los enfermos y con los ancianos. Retrasaban el movimiento de la tribu. Sí, ¿no? Y por eso lo comentamos en cuestión de no calificar con el pensamiento actual o anterior, ¿no? O sea, en ese sentido de que en ese momento era otro contexto, era otra ideología, era otra forma de vida y entonces se está hablando o se está narrando desde ese contexto y desde esa ideología y desde ese estilo de vida, ¿no? No desde el de ahora. Entonces, si lo toman agresivo, replantéenselo y sigamos con el tema en cuanto a la parte histórica. Si les son agresivo, vayan, lean un poquito y regresen. Ponle pauses. Y ahorita regresas, con todo gusto te esperamos. Philip Arias. Por cierto, siguiente capítulo, infancia. Aquí los esperamos, muchachos. Exacto. Continúo. Autores contemporáneos sostienen que el esquema de familia predominante en las sociedades industrializadas tienen también una base utilitaria, al permitir la transmisión de capitales económicos, simbólicos y sociales.
Según estos autores, la familia que se tiende a considerar como natural es un constructo de invención reciente y que puede desaparecer en forma más o menos rápida. Y ese tiene que ver mucho con, por ejemplo, lo decíamos, ¿no? Con esta parte del trabajo incluso, ¿no? De cómo la cuestión, antes de, digo, poniendo como punto clave o punto medular las revoluciones industriales, cómo incluso antes eran las familias que podían tener una cierta constitución incluso a nivel social por el oficio que desarrollaban, por las actividades que realizaban, ¿no? Y entonces cómo era una transmisión de este conocimiento. No solamente era una transmisión de los usos y costumbres, ¿no? No solamente se trata de una transmisión del cuidado de esta parte de la familia, del desarrollo, del mantenimiento, sino que también tiene que ver con una cuestión de posición, tiene que ver con una cuestión de dinámica ya entre grupos, no solamente en ese grupo. Entonces, a mí me gusta mucho esta parte porque justamente cuando dice que hay una parte, ¿no? Digamos, en que se le empieza a dotar de más elementos a la familia, efectivamente podemos recordar o podemos hacer alusión a incluso cómo las mismas condiciones de familia, diferentes generaciones, ya estaba marcada por un antecedente, es decir, era mucho más rígido, ¿no? Lo que hoy a lo mejor podríamos verlo, o que el siglo pasado todavía se veía más, con la cuestión de que pues, la familia es de abogados, ¿no? Entonces tú vas a ser abogado y tu hijo va a ser abogado y tienes que cuidar esta parte como de linaje, no solamente en la condición sanguínea, sino también en la cuestión de formación, incluso en la cuestión de cómo te manejas frente a un otro, ¿no? En este tipo de lo cotidiano de la familia. No sé cómo veas. Bueno, aquí el texto hace un salto, Uh-huh. o de hecho yo hago un salto respecto a cómo recorté la información. Una cosa es familias premodernas, Uh-huh. ¿no? En estos momentos de los albores de la humanidad, y luego las familias en un momento industrializado. Si quieren ver un poquito mejor este contraste, me parece que ya lo había recomendado antes, pueden buscar en PDF, ahí está gratis, el libro de Rius de Capitalismo para Principiantes, en el cual, si bien va explicando cómo las sociedades se van organizando en torno a la producción de bienes o del trabajo, también hace el señalamiento de cómo las familias juegan un papel importante. Mientras que en el ejemplo anterior de las familias premodernas eran estructuradas como una forma de subsistir. Uh-huh. En las familias industrializadas, ya cuando pega la modernidad, empieza este asunto a hacerse más complejo, la familia sigue teniendo una función de uso. Uh-huh. Ajá. Sin embargo, está el agregado de la significación, de la parte simbólica, el qué, el para qué. Ahora, cuando vemos este tema de la familia que hoy día se menciona muchísimo, tampoco resiente el tema de, la familia natural y que se está acabando. Exacto. Lo que está haciendo, o lo que se está acabando, si eso cabe, es esa forma de familia, ¿no? Porque han habido distintas formas de familias, unas coexistiendo con otras, y esto obedece a una estructuración social, Uh-huh. ¿no? Ya cuando hablamos de las familias industrializadas, esta utilidad sigue siendo, por un lado, la subsistencia, pero también hay una carga simbólica, hay una carga de significados, ¿no? De por qué se realiza. Justamente algo que mencionábamos fuera de cámara era, por ejemplo, en la época de los feudos, del feudalismo en la Europa medieval. ¿Qué es un feudo, no? Pues pensemos que teníamos estas gens, ¿no? Que eran como tribus que de repente se asientan. Son familias que tienen lazos, o sea, son distintas familias que tienen lazos consanguíneos, y de repente al asentarse empiezan a aumentar. De repente hay ciertos avances, hay ciertas prácticas que permiten que ya no se mueran tanto, y pues empiezan a crecer, y al crecer Uh-huh. pues tenemos un boom demográfico. Por eso no era tanto en broma lo de pues ahorita permitimos que los estúpidos lleguemos a viejos. Hola. Exacto. Hola. No, y aparte con lo que... Bueno, sigue, sí. Es que justamente va para allá. Bueno, ¿qué sucede en este tema de los feudos? En algún punto en esta organización se elige a una persona que los proteja. Por lo tanto, el resto de las familias dan una parte de su producción. Y es ahí como se empieza a estructurar este rollo. Hay una práctica común hoy todavía, que nada más la conocemos de nombre. Desconozco si alguien todavía la siga
significando de esta manera el rollo de la luna de miel. Que hablábamos fuera de cámara. ¿Qué es la luna de miel? Ay, qué bonito, después de la boda. Sí es bonito, güey. O sea, sí es bonito. Claro que es bonito. Pero si quieren, ¿qué onda con las bodas y los matrimonios? Vayan al capítulo 1, que es de matrimonios. Ahorita vamos a ver qué pasa después del matrimonio. Exacto. En el caso de la luna de miel, se le llama así por una práctica en este asunto de la Europa medieval, donde, para empezar, las parejas se casaban jóvenes. Uh-huh. Y, aclaro, normalmente la chica era joven. ¿Por qué? Porque entre más joven se podía garantizar su estado de pureza, su estado virginal. El hombre era más grande, porque entre más grande podía demostrar mejor que era proveedor y protector. Uh-huh. Tiene más capacidades de sobrevivir. Legalicen las de 16. No, no es cierto. No es cierto. ¿Y por qué? Porque hoy día responde a un universo de significados diferentes. Pero totalmente. Volvamos a aquel momento donde sí se casaban. Vamos a la luna de miel. Yo quiero escuchar sobre la luna de miel. Se casaban hombres de 25 con chicas de 12. Sí, mira. De 12. O sea, 15 ya. Valió. Sí, te quedas a vestir santos. Sí. Bueno, es una... mención diferente temporal, pero entendemos el punto. Y ahorita vamos a hablar de los 15 años, pero bueno. Se llamaba luna de miel porque se casaban y, insisto, llegaban puras, vírgenes al matrimonio, y después del matrimonio se encerraban a darle duro contra el muro macizo, contra el piso, perreo intenso, durante todo un ciclo lunar, una menstruación, ¿no? Todo el periodo de la chica. Todo lo que hace uno por garantizar que el primero obviamente tenía que ser tuyo. Tenía que ser tuyo. Lo que uno tiene que hacer para mantener la sociedad, fíjate. Por mantener la sociedad. Bueno, porque ¿de dónde vienes? Ok, luna por lo del ciclo lunar. Y la miel, sencillo. No se puede, chicas, no se puede. Yo sé que mujeres, que ya ahorita hay muchas estrategias y muchas cosas que usan pero imagínense, o sea, no solo somos objetos. No somos objetos de placer. Bueno, sí, pero nos cuesta 30 días seguidos. Bueno, un ciclo lunar. Bueno, ¿qué pasaba? Para poder mantener ese ritmo intenso, porque pensemos que incluso en el orden natural, en el orden de la biología, los animales llegan a este periodo de celo, pero es algo que ellos quieren evitar porque son vulnerables. ¿Cómo lo solucionaron los seres humanos? Tomando una bebida a base de miel, hidromiel, que proporciona energía y proteínas para poder darle duro e intenso durante un mes. Un mes encerrados. No podían salir. De esa forma se garantizaba que el primero, por lo menos el primero, era de esa nueva configuración familiar. De ahí para abajo, quién sabe. Pero el primero... ese sí es mío. Por eso es que después se vuelve una práctica común que se le dé más importancia al primogénito varón. ¿Por qué? El primogénito varón puede transmitir el apellido. Uh-huh. La mujer no. Es que el detalle es ese, ¿no? A final de cuentas llegas al choque en el que dices perpetuar este apellido, ¿no? O sea, esta familia, digamos, o el peso de al final, en esta lógica actual, vamos a decirlo, o más moderna, pues el que pasa siempre es el del hombre, ¿no? Por la cuestión de la función que realiza históricamente hablando. Entonces, por eso es la cuestión de siempre, algunas otras personas más viejas, vamos a decirlo así, si llegan a notarlo, tienen mucho esta parte de, quiero tener un hijo hombre, ¿no? No me importa cuántos hijos tenga, pero necesito tener un hijo hombre. ¿Por qué? Porque es una cuestión que a final de cuentas te va a dar una representatividad social, te va a dar una trascendencia. Y entonces, ¿qué pasa cuando no está, no? Por eso el peso incluso, y las peleas muy actuales, perdón por hacer este brinco rápido, uh-huh, pero muy actuales, por ejemplo, con la cuestión de yo quiero tener primero el nombre de la madre y no el nombre del padre y demás, sino que, o sea, tiene una lógica en cuanto a este proceso histórico de qué es lo que vas a perpetuar, qué es lo que vas a dirigir, qué es lo que vas a mantener, porque al final de cuentas, lo que va construyendo a través del tiempo, con ese apellido o con ese linaje o esa familia, digamos, que va avanzando, tendrá un peso, ¿no? Tendrá un peso y tendrá una forma también de vivenciarse dentro de una sociedad más grande o de este desarrollo de la civilización. Es que es justo sobre qué significa para nosotros. Por ejemplo, mucho el chiste se hace, ¿no? De, hay estas que quieren poner primero el apellido de la madre, pero al final de cuentas el apellido de la madre es el apellido de su padre. Ajá. Sí,
pero la significación ya no es la misma. No, para nada. Porque es un lugar completamente diferente y hay un reconocimiento social. Eso, al final de cuentas, se trata de resignificaciones, simbolismos. Eso se refiere a esta parte cuando dice que las familias tienen que ver con una transmisión de capitales económicos, simbólicos y sociales, ¿sí? Que tiene que ver con eso. Y sí, es interesante. Algo más iba a decir al respecto ahorita que estabas hablando, pero se me fue la idea. Pero que lo voy a retomar más adelante, sí me acuerdo. Perfecto. ¿Algo más que quieres comentar de esta parte? Pues, no, nada más. Bueno, sí, nada más esa cuestión como de decir cómo ya empieza a haber más funciones y se construyen conforme al movimiento social. Es decir, conforme las necesidades generacionales lo van exigiendo o lo van permitiendo, se construyen nuevas cosas, ¿no? La cuestión del amor familiar no es algo que estuviera implícito desde el primer grupo, ¿no? Sino que se va construyendo conforme la misma dinámica va dejando o va dándole un peso a esta situación en una cuestión de evolución, en una cuestión de cambio. Entonces, este tipo de cosas, las dinámicas incluso de la recreación, del ocio, el peso del juego, de la dinámica de estar y no estar con los padres, todo va a tener un cambio conforme a la sociedad, cómo se vaya desarrollando y cómo le permita seguir también constituyéndose, porque al final de cuentas, una cosa es la familia como un núcleo específico y otra cosa es esta tribu, vamos a decirlo, que ya no es como tan utilizado, aparentemente, ¿no? Vamos a decirlo así, en cuestión familiar, pero que se va a generar en el contacto de muchas otras personas y que permitirán también una expectativa y entonces esa expectativa tendrá que ser, vamos a decirlo así, sopesada con el deseo y con la práctica, y entonces con esto podremos generar también este tipo de entendimiento, ¿no? De esta comprensión de la cuestión familiar. Ok. ¿No te acordaste? Eso es más adelante, amigo. Ah, sí, es cierto. Justamente. ¿Sobre qué? Sí, justamente pues, ahorita lo que vamos a revisar. No te acuerdas. No, dije de tu idea, yo por eso agarré y entré así como de a ver si te daba aire, güey, tiempo. No, de hecho me quedé así de... Mira qué interesante. Chale. Continuamos. La familia moderna. El núcleo familiar era la unidad más común en la época preindustrial y aún sigue siendo una unidad básica de organización social en la mayor parte de las sociedades industrializadas modernas. Sin embargo, la familia moderna ha variado con respecto a su forma más tradicional en cuanto a funciones, composición, ciclo de vida y rol de los padres. Okay, vamos a recapitular. La estructuración de la familia como grupo base, ¿no? Tiene su origen en un para qué. En algún punto, que es en la sociedad preindustrial, el modelo nuclear familiar se vuelve como muy importante. Y de ahí que haya mucho sentido este asunto de la familia es lo más importante en la sociedad. Porque es cierto, porque es la familia el primer grupo que reproduce la sociedad misma. Los significados, los sentidos, las prácticas son del orden de la familia. Por eso es muy importante. Pero ahorita vamos a desmenuzarlo. En el cambio que ha tenido en torno a la forma de entender la función, el para qué, pues van siendo modificadas. Algo que me faltaba, por ejemplo, mencionar, que ya explicaba ahorita con lo de la luna de miel, es por ejemplo, cómo también los 15 años eran un ritual que servía para sacar a las hijas, ¿no? Porque pues generaban un gasto. En la familia, digamos que premoderna, en esta familia primitiva, si le podemos poner así, pues excluías a los que no te estaban produciendo, enfermos, jóvenes que no estaban apoyando. Pensemos que poco después las hijas seguían siendo un gasto. ¿Por qué? Porque ocupas a la mamá para cuidar, para hacer las labores de cuidado, igual y a una hija, generalmente la mayor, ¿no? Que te va a ayudar a cuidar, porque pues tenían como 10, 12, ¿por qué? Porque se morían un montón. Y pues además de ahí viene esto de todos los hijos que Dios te mande, porque en ese momento había muy poca población. Y tenían que darle duro para poblar la tierra. Sí, para ¿quién va a cultivar? ¿Quién va? Sí, obviamente. Pero en la medida en la que hay ciertos avances, empiezan a morir menos o tienes más hijas, pues no hacen esas otras funciones protectoras o de proveer. Digo, sí la pueden hacer, pero también había una relación con la función. No se puede realizar porque eres mujer. Rollos de cuestión de género. Ajá.
que no voy a abarcar aquí, pero es una realidad, porque eso configuraba el de pues no necesitas tantas hijas. Exacto. Entonces es mejor echarlas fuera. No las vas a abandonar porque eso se ve muy mala onda. Sí, no, pero al final de cuentas es como de público, aquí Ahí traigo, está. aquí traigo a mis muchachas, cumplieron cierta edad, es decir, ya son fértiles, es decir, pueden, Ya pesa lo de un chivito. pero, te vas a ir al infierno por eso, Voy güey, te al van a infierno. pedrear por lo que vas a decir, pero es como aquí están mis hijas, la fiesta de 15 años tiene una lógica que es ya, sin sonar feo, de ya está en el mercado, ya está cerca del ruedo, ya puede entrar a la batalla, es como una cuestión de presentarla como una, que ya tenga una visualización social, ¿no? Vamos a decirlo así, por eso es como presentarla Que las chequen. en ese lugar. O sea, suena feo, pero es la verdad. O sea, en Europa todavía existen algunas plazas de las doncellas, donde así como tianguis de carros, donde llevabas tu carro para que te vendieran. Así eran las plazas de las doncellas. No más. Chequela, joven, chequela, joven. Mira que sabe hacer de comer. Ajá, lea las características, los beneficios. Es que está bien chido esto de la función de los ritos para. Por Ajá. ejemplo, aquí en México, no recuerdo en qué parte, pero sé que es en el norte. Ya habíamos hablado alguna vez lo de hacer la noria, lo de los jardines, donde la mujer hace un lado y los hombres hacia el otro, y si no, los dejo en suspenso. Pero Búsquenlo, güey, búsquenlo, búsquenlo. hacer la noria. Pero en esta parte, esta tradición que era donde ya cuando el varón que quería casarse, quería hacer su familia, ubicaba con quién, llegaba y ponía un tercio de leña en su puerta y se iba. Si la chica aceptaba el tercio de leña, porque ese era un símbolo con el cual estaba señalando el varón de que sabía trabajar. Ajá, el interés y la capacidad. Ajá. De... Entonces la chica pasaba el tercio de leña y dejaba un pañuelo. Si al otro día regresaba el varón y seguía el tercio de leña, ¡friendzone! Se lo llevaba. Este es el origen de la friendzone, muchachos. Mexa. Mexa, obviamente. Este es el origen de la friendzone mexa, para que se den una idea. Se llevaba el tercio de leña casa por casa. Sí, es como ahorita, pero con coches, ¿no, güey? Esa era como con los coches, ¿no? Llegan con un coche sototote, así como que el papá le invierte para que tenga un coche sototote, porque si no, como que no jala. Si la chica se sube al coche, probablemente tendrá un interés en ti. Probablemente. Bueno, pero eso era una práctica, ¿no? Hablando de eso. Ahora, continuamos. ¿Te parece? Para entrar un poquito más en detalle. Otras funciones que antes desempeñaba la familia rural, tales como el trabajo, la educación, formación religiosa, actividades de recreo, socialización de los hijos, en la familia occidental moderna son realizadas en gran parte por instituciones especializadas. El trabajo se realiza normalmente fuera del grupo familiar y sus miembros suelen trabajar en ocupaciones diferentes, lejos del hogar. La educación, por lo general, la proporciona el Estado o grupos privados. Finalmente, la familia todavía es la responsable de la socialización de los hijos, aunque en esta actividad los amigos y los medios de comunicación han asumido un papel muy importante. ¿Algo que quiera mencionar aquí? Pues sí, empieza tú, amigo, por favor, con el peso de la escuela, ¿no? que era con lo que nos atoramos hace ratillo. Bueno, primero explico lo que dice aquí. Hay una diferencia respecto a lo que llama familia occidental moderna, que es las que tenemos actualmente la vigente, y la familia tradicional rural. Antes, en el núcleo familiar y todavía en muchos lugares de México, la familia es la que dota de esto, ¿no? La formación religiosa, la educación, la función del trabajo, aprender un oficio, es la familia la que lo dota. Uh-huh. Sin embargo, algo cambia respecto a la familia moderna, que ya son instituciones especializadas. Y por un lado, en el caso de la religiosidad, una parte la aporta la familia, ¿no? Que es el núcleo en el que naces, y la otra, pues hay un catecismo. Es una institución especializada al fin y al cabo. Uh-huh. Hablamos del trabajo, pues ya puedes después formarse en alguna otra cosa, ¿no? Porque antes eran familias de artesanos, ¿no? Exacto. Y era un conocimiento que se transmitía. Por ejemplo, hablando de las funciones de recreo, en la familia rural clásica, pues es lo que había, ¿no? Con las personas de la zona. Pero en la familia occidental moderna, pues ya hay más opciones. Hay campamentos, ¿no? Boy Scouts, la escuela, la educación, pues uh-huh. Es una institución aparte, que en eso vamos a pasar más adelante. Al final de cuentas,
¿qué es lo que con qué se termina quedando la familia moderna respecto a esa familia tradicional? La socialización. Insertarlos en un mundo de normas, reglas y incorporar una forma de ver el mundo, pero sobre la función de la educación, que antes era parte de la familia y ahora se pasa a una institución especializada. Nos va a hablar aquí nuestro compañero. Sí, porque bueno, ahorita me dejaste pensando en eso y sí es cierto, ¿no? Este juego de deberes, ¿no? O sea, cómo se va pasando de una institución a otra, ¿no? Ya sea la institución de la familia hacia la cuestión del Estado, hacia otra institución privada, pública, etcétera, o sea, en específico. Y justamente lo que decíamos hace rato, ¿no? Maud Manoni, creo que fue en el prefacio de seminarios de psicoanálisis con niños de François Dolto, maneja muy padre esta cuestión porque te va diciendo, ¿no? Cómo los padres a la hora de que construyen esta triada, vamos a decirlo triada no porque nada más tengan forzosamente un hijo, sino por la cuestión de la relación específica o relación simbólica, sensible que tienen con cada uno de ellos, en este caso vamos a llamarlo como triada, de los tres sujetos, maneja mucho esta cuestión de cómo se va a incorporar una cuestión de las funciones, o sea, el hijo a través de la vivencia en esta triada, corresponde y hace conscientes las funciones tanto del padre como de la madre, y hace también una cuestión de la distinción de los usos y costumbres que se vienen ahí, de lo que se valida, de la forma en cómo se busca que se vea en este proceso axiológico, ¿no? Incluso el estudio de esos valores que una familia va a terminar por empoderar más que otros, ¿no? Hacer más visibles que otros. Entonces, cuando empieza a ver esta constitución a través de la relación de estos, de las funciones, ¿no? Que cada uno tiene en cuanto lo veníamos mencionando, ¿no? Lo que en esa parte histórica, el padre en la cuestión de proveedor, también de la cuestión del marcar este camino, esta línea, hasta cierto punto mencionar hasta dónde sí, hasta dónde no, esta parte más de dirección, y por el otro lado la parte del cuidado de la madre. El niño también va a generar una especie de asociación sobre lo que busca y sobre lo que se espera de él, ¿no? Que es como muy interesante. Y al final de cuentas, ¿qué pasa cuando el niño empieza a consolidarse dentro de esto? Y ya que tiene como cierta noción, o que ya que tiene esta base social, empieza ahora a moverse a lo que es la escuela, ¿no? Y nos dice una parte muy bonita, y me gusta mucho ese texto porque dice, ¿qué pasa? No con estas palabras, claro, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa cuando el niño, por ejemplo, ingresa a la escuela y entonces se da cuenta que los aprendizajes sociabilizadores de la familia no son los únicos que existen? ¿Y qué pasa cuando le tienen que enseñar ahora español, matemáticas? Es decir, algunos contenidos que tendrán que darle un sustento para fluir directamente en la sociedad y poder cumplir después exigencias más complejas. ¿Qué pasa cuando entra un grupo donde un montón de sujetos que están ahí sentados tienen usos y costumbres distintas, formaciones diferentes, estructuras diferentes, y entonces pasa a ser un rol identificado por el docente o la persona encargada de este proceso de educación? Va a ser un rol de guía o de instrucción en las que le enseñarán a cómo comportarse o cómo ser flexible ante un mundo social que le exigirá comprender otras dinámicas, que le exigirá tener una empatía, le exigirá tener un trabajo en equipo fuera de cuestiones sanguíneas, etcétera, y cómo todo esto se va construyendo en la escuela. Y entonces es una nueva ruptura, ¿no? Porque ya es una construcción del saber que los roles, a final de cuentas, en una familia también van a estar chocando o van a estar en relación con lo que se ha impuesto en ese momento o lo que se te tendrá que formar dependiendo de tus capacidades. Entonces me gusta esa cuestión porque sí, cuando el Estado o la parte privada asume la educación, efectivamente esto es lo que pasa, ¿no? Y hay mucho roce, hay mucha problema a veces entre el grupo familiar con la institución por la forma en cómo se educa. Y es cuando dices, quieres que se eduque como tú tienes para prevalecer esta parte, pero se te olvida que hay un montón de personas aquí con un montón de educación y que tendrá que tener una cierta normativa. Y entonces este choque de normativas a través de te paso una función, pero a la vez quiero que la hagas como yo quiero. Y entonces la dinámica entre padres, si ustedes trabajan con padres, se darán cuenta que no estoy mintiendo, la mayoría, es cierto, no, algunos son así, pero tiene que ver con este lastre, ¿no? O sea, quiero que se inserte, pero quiero que se inserte sin dejar aparentemente de ser parte de este núcleo. Y entonces creo yo que hay mucho conflicto. No sé tú cómo ves.
Hay mucho para mencionar aquí, muchísimo, porque ahora se empieza a complejizar esto. Y acabas de insertar el tema de las instituciones. Qué bueno, ¿por qué? La familia es una institución y un grupo primario. No voy a clavarme porque habrán disyunciones y definiciones diferentes y complejas respecto a qué es una institución. Ajá. Pero dejémoslo en que una institución es esa que da forma y estructura a un otro. Hablando de instituciones sociales, La escuela es una institución. Inserta lógicas, inserta discursos. La religión es una institución. Tiene lógicas, usos, costumbres, discursos propios. Y la familia es una institución. Tiene lógicas, discursos propios. Pero ahora va, ok. En esta parte interesante que mencionas sobre lo que dice Manoni. Pensemos que cuando el niño nace, incorpora la realidad a través de prácticas que tiene su núcleo familiar o su familia con la que convive. Digámoslo, y ahorita vamos a pasar a ese punto. Entonces hay normas, hay formas de comportarse que cuando se inserta en una escuela, que es un entorno socializante, una institución también, muchas veces estas actitudes van a chocar con el resto. Y esto es bien interesante, porque es un acercamiento al mundo social. Si la familia lo es también, inserta las bases. Pero ¿qué pasa en un mundo cambiante? Donde, por ejemplo, nos damos cuenta de que la formación de familia tradicional, costumbres, valores, chocan con necesidades globales, que es lo que platicábamos fuera de cámara, ¿no? Las instituciones se dan cuenta de que es necesario educar la ciudadanía, ¿no? ¿Cómo le llaman? Ciudadanos del mundo, ¿no? Educar para la convivencia. ¿Por qué? Porque dentro de los usos o costumbres de distintas regiones no está tan insertada esta parte de la convivencia y el respeto a la diferencia. Porque los requisitos de su marco contextual, eso no lo incluye. Voy a poner un ejemplo concreto, si aún no me han entendido. Desde hace algunos años, un boom en la economía ha sido el turismo. Por lo tanto, es necesario de que los individuos sepan tratar a otros individuos con formas de pensar diferente, formas de vestir diferente y formas de verse diferente, ¿no? ¿Qué pasa? Que en los núcleos familiares, pues eso es algo que no se fomenta. Porque a veces suelen ser comunidades muy cerradas, por decirlo de alguna manera, cerradas en su estructura, no tienen mucha salida hacia el exterior. Caso concreto, y voy a contar esta historia de hace algunos años que fuimos a Chiapas. Sí. A Chiapas. Que en esta parte de Chiapas hay muchos lugares muy bonitos que sobreviven del turismo. Pero la gente tiene una convivencia violenta con los turistas. ¿No? En aquel entonces, por ejemplo, las doñas del autobús, las doñas nos miraban con asco, ¿no? Y te vendían la foto, pero porque sabían que representabas un ingreso económico. A mí me sacaron de una iglesia porque en ese momento traía rastas, traía dreads. Sí, es cierto, es tu rasta. Traía mis dreads y mis rastas. Este es un ejemplo perfecto de cómo entonces hay una educación en un contexto que es perpetuada y permitida por un núcleo familiar, porque en ese es su universo de lo conocido, pero hay necesidades de otro orden que van a encargarse la escuela, la institución, por ejemplo, a insertar estas nuevas prácticas. Por lo tanto, no es que sea necesariamente contradictorio a la formación de la institución base, sino lo complementa. Y es bien importante, porque la base, la base social, que sería la familia, se va a encargar de producir y reproducir significados. ¿Eso qué quiere decir? Hay un proceso bien interesante que menciona Berger y Luhmann en su libro Construcción Social de la Realidad, que es un proceso que se llama objetivación y subjetivación. Objetivación es cuando nosotros tenemos un contacto con un fenómeno, en este caso llámale, no sé, saludar. O comportarte de determinada manera. Ese va a ser el objeto. Tú aprendes eso, cómo comportarte en un entorno, cómo saludar, cómo hablar, ¿no? Eso lo haces tuyo, lo apropias y ahora se vuelve, digamos, pensamiento, que sería lo subjetivo, porque ahora es algo que forma parte de ti, no lo estás viendo todo el tiempo ni lo reproduces todo el tiempo. En el momento en el que tú ejecutas eso que aprendiste, es decir, pasas de subjetivar a objetivar, lo estás reproduciendo. Si tú tienes determinadas prácticas, las modificas, las apropias y luego las ejecutas, tenemos una modificación de ese entorno social. Eso es bien importante. Y ahora hace sentido muchísimo más amplio esto que mencionábamos, de cómo la escuela va a permitir modificar los significados y la forma de relacionarse con otros. Súper importante. Y que incluso nos va a chocar, siento que yo por eso
Bueno, lo voy a comentar ahorita, pero siento que por esa razón también pasa mucho de que, como antes los cambios no eran dinámicamente tan perceptibles como ahora, o sea, de que fueran como muy, muy rápidos o muy de extremo a extremo, no sé, hace 100 años, etcétera. Por eso ahorita también se ve mucho la brecha generacional, ¿no? Esta pelea generacional que existe dentro de la misma familia, cuando llega y es que tú no sabes de qué estás hablando. No, claro que yo sé de qué estoy hablando. Y esta pelea como entre padres e hijos muchas veces, que tiene que ver con una cuestión de, tú hablas desde un posicionamiento en el que has trabajado, con el que te desarrollaste, con el que intentas perpetuar, pero la dinámica social te está exigiendo otra cosa y entonces viene el chamaco a decirte las cosas que a lo mejor podría parecer un pleito de... Exacto. Lástima que ya no hay infanticidio. Mira, hijo, ¿ya viste ese hoyo? A ver, velo hasta el fondo. Y entonces cuando el chamaco llega, pero al final de cuentas lo que te está exponiendo es la dinámica o la exigencia social actual, ¿no? Por ejemplo, yo ahorita lo veo mucho, digo, corrígeme si me equivoco, si has visto también otras dinámicas, pero, por ejemplo, muchos de los chavos ahorita exigen cosas que los padres podrían verlo ahorita como una aberración, ¿no? Por ejemplo, los chavos que llegan y pelean esta cuestión de necesito movilizarme a, ¿no? Por ejemplo, la cuestión de salir a fiestas y demás, que a lo mejor en el otro momento fue, no, la construcción social te lo dice ahorita, las salidas, las reuniones, las convivencias en sociedad, etcétera, son en determinada forma, en determinados horarios, con determinados usos y costumbres, así y así. El típico de, hijo, vas a ligar, mira, cómprale unas rosas y cosas bonitas de ese estilo de aquel tiempo, pero al final de cuentas es un choque cuando dices, es que la dinámica del hoy en día o de esta generación no te exige directamente eso, ¿no? O sea, te modifica y hay una pelea contextual, pero es por una cuestión de que uno quiere perpetuar y el otro quiere desarrollar. Entonces, en ese momento es muy normal o muy común encontrar estos choques internos en la familia, porque pues obviamente los cambios van siendo cada vez más rápidos, ¿no? Hace mucho tiempo, no sé, los abuelos tenían hijos ya trabajaban y, digo, los memes del perro super mamey y del otro perro, sí. O sea, de que trabajaban y decían, ahorita vengo, voy a comprar 2 terrenos, una casa, etcétera, etcétera. Y ahora, por ejemplo, lo que viene siendo el apoyarse desde la condición de la familia. Y a lo mejor en otro momento más adelante cambiará también esta dinámica y buscarán otro tipo de cosas, pero siento que la velocidad del día de hoy es mucho más rápida, es muy diferente y entonces encuentras hasta a veces incluso 3 exigencias distintas de la sociedad dentro de una misma familia nuclear, ¿no? Entonces eso es como una parte fuerte o que yo considero importante, ¿no? Entonces, están lo de los padres, lo del hijo y lo de incluso los hijos de los hijos, ¿no? Los hijos de los hijos. O sea, los nietos, cada uno con diferentes exigencias y formas de desarrollarse, ¿no? Antes éramos felices con un carrito, ¿no? A lo mejor ahora la cuestión de la exigencia o de la dinámica social ya no hace sentido con la significación de un carrito, a lo mejor hace sentido en la significación de un aparato electrónico, por ejemplo, ¿no? De un celular, de una que te permita acceso a otras cosas que no había. Entonces, esa pelea de adaptaciones y de vivencias de diferentes generaciones siento yo que son un problema, ¿no? O aparecen como un problema. No sé tú cómo veas. Es complejo. Bastante. De hecho, hablar de la familia implica hablar de contexto, hablar de relaciones, es hablar de economía, es hablar de muchas cosas. Pero antes de que se nos vaya la idea, ahorita vamos a retomar justamente lo que mencionas, es esta última parte del texto, donde dice que a la familia moderna, después de que se le van quitando estos cargos que antes tenía, ¿no? La educación, la formación religiosa, la formación del trabajo, y se queda con el espacio de la socialización. Sin embargo, aún eso de la socialización es ocupada por otros miembros, otras figuras que van a entrar en escena. Para esto y entenderlo un poquito mejor, vamos a utilizar la teoría de la Albert Bandura y el aprendizaje social. La teoría del aprendizaje social. ¿Qué va a decir? Es un poquito más largo que esto, pero lo voy a poner en términos muy simples. Los individuos aprenden a través de la observación de modelos. No voy a clavar en el aprendizaje vicario y los requisitos, etcétera, etcétera, etcétera. No, voy a quedarme en los modelos. El individuo aprende a través de modelos. Y esos modelos van a ser los sujetos que están a su alrededor. Estamos hablando de infantes para formarse y para estructurarse, que lo vamos a retomar más en los siguientes episodios donde lo vamos a desglosar. Pero
Albert Bandura va a decir, hay otras figuras que también entran en escena, ¿no? No solamente son los padres, no solamente son los hermanos, que son de quien se apropia de las prácticas, ¿no? Y que en la medida en la que hace la valoración de si esas prácticas son aprobadas o rechazadas, las va a repetir. No, estos modelos van más allá. Tenemos modelos en la televisión, en los vecinos, ¿no? Personajes de la colonia, y ahora con el internet. Esos individuos, que es algo bien interesante para analizarlo desde este momento actual, donde ahora hay muchas personas que se vuelven famosas por su lifestyle, ¿no? Estos youtubers de estilo de vida y ciertas conductas, de ciertas formas de ser, que el individuo va a copiar también y va a aspirar a ser como. Exacto. Entonces el aprendizaje social se vuelve más complicado. La socialización entonces, que era relegada a la familia, se diversificó. Y para seguir por ahí, y para que vean lo importante ahorita que decíamos de cómo la transmisión generacional, estaba pensando en el ejemplo, ¿no? De cómo esta brecha ahora es más grande, porque, no, el papá dice, no, llévale unas flores, y el otro llega con sus flores, y la morra es, yo quería fornicar, ¿no? Es cierto. Justamente eso sí lo tengo que decir, es un paréntesis muy grande pero muy bonito. Es lo que me gusta de las muchachas de hoy en día, te lo puedo reconocer, ¿eh? Antes era como de, no lo recibes y no dabas la cara, ahora sí llegan y dicen, a ver, ¿quién me trajo esto el 14 de febrero, no? O sea, ¿quién? Toma, güey, llévatelo. Son muy activas en esa parte. Amigos, vámonos. Porque su lugar se ha modificado. Ajá. La función se ha modificado. A eso se refería cuando al principio mencionábamos. La familia está siendo modificada, las relaciones, las funciones, cuestiones de qué se permitía, qué no. Ajá. Eso ha sido abismalmente modificado. Y no, la familia no se está acabando. Está siendo modificada. Modificada, es muy diferente. Así como los individuos que la constituyen. Por eso es que está siendo modificada. En algún momento sufriremos el punto de ruptura, porque es el caos, donde ya no me hace sentido. Pero en la medida que eso va avanzando, se normaliza. Uh-huh. No sé, o sea, hace 30 años las madres solteras eran algo que no querías ver, tener en tu familia era un motivo de vergüenza, deshonrado a la familia, hablando de la transmisión de usos, costumbres, etcétera, estatus. Y hoy en día son súper comunes. Hay quienes aspiran a hacer eso, madres solteras, es neta, ¿no? Ajá. Y está bien. Y eso es lo que vamos a ver más adelante, ¿no? La cuestión de los diferentes tipos de familias, porque también es importante decirlo, ¿no? Por eso cuando decía esta parte como de los choques generacionales es porque la gente siempre la apuesta desde su constitución o desde donde se siente seguro. Y ese es un problema, porque al final de cuentas lo que a ti te hace sentir seguro y lo que hoy sostiene tu dinámica familiar, laboral, etcétera, 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 al final de cuentas la de tus hijos, la de las siguientes generaciones, no necesariamente se va a sostener en ella, porque podrán decidir replicarla, mantenerla o cambiarla. O sea, decidirán ellos qué modificación hacer. Y entonces también la cuestión de incluso la relación entre padres e hijos, la relación entre esta consolidación de familia, podrá parecerle a muchas personas como algo, como dices, no, a lo mejor, se está perdiendo, o una violencia contra la familia. No, simplemente reconocer que existen cambios, ¿no? Creo que en este momento es donde, ya que hablando de funciones y de roles, es necesario insertar o aclarar estos conceptos súper importantes, que es desde la teoría psicoanalítica la función paterna y la función materna. Exacto. ¿Te parece si entramos por ahí? Adelante, amigo, dale. ¿Qué tiene que ver esto con la familia moderna? O la familia en general. Hemos venido hablando de que hay figuras, hay roles, no hay individuos. Cuando Freud habla, y voy a abreviar muchísimo esto, vamos a hablar de lo que él menciona respecto a la existencia de un padre y de una madre, ¿no? Y este padre o una madre no se trata de una figura física concreta, más bien es donde se presenta. ¿Qué quiere decir eso? La función es esto que se realiza, ¿no? En el caso de un padre, la función va a ser el de proveer, el de ser el orden, el que va a regir, el que va a direccionar, el que administra, no es el orden, es la autoridad. Por el otro lado tenemos la madre, que es la parte afectiva, la de la cercanía. Y es bien interesante porque cuando vemos esto en casos concretos, en la ausencia, por ejemplo, de una de estas figuras, es decir, familias monoparentales, donde el chico o la chica o el niño, que es el hijo, el ente, lo que sea, digamos que tiene un padre ausente, ¿no? Físicamente, no, su padre lo abandonó,
Y en este error de la mujer de... Le hace falta... Sí, güey. Yo soy padre y madre. No se puede. O eres padre o eres madre. Uh-huh. Es que el detalle... Bueno, perdón. Dale. Justamente ese es el detalle, ¿no? O sea, la gente confunde las funciones con el cuerpo, ¿no? Uh-huh. O sea, con la herramienta, vamos a decirlo así. Perdón por decirlo así, pero es como lo que se me ocurre. Y es parte de... O sea, a final de cuentas, incluso el rol de padre y madre puede estar dentro de la figura de la familia nuclear o puede estar incluso fuera de. Exacto. Ese es el detalle. Y la gente forzosamente tiene esa idea de que tiene que estar consolidada internamente, ¿no? Nada más era mi... No, es que justo allá iba, bro. O sea, es como de... voy a ser padre y madre. Y luego resulta que la mujer, en este caso, termina siendo un padre y no una madre. Uh-huh. ¿A qué me refiero? Cumple la función. Sí, proveo, te regaño, pero la parte afectiva no la cubre, uh-huh, ¿no? Y eso a veces no se encuentra directamente en ese núcleo. La función faltante, la de madre o la de padre, en ocasiones puede ser realizada por otras figuras. La abuela, ajá, las hermanas, las tías. Uh-huh. Uh-huh. Es complicado hablar de esta ausencia o de querer cubrir estas dos funciones porque no se puede. Caso concreto. Lo puedes intentar, y hasta donde tope, carnal, pero es muy difícil. La verdad es que es muy difícil. Hay padres que son mejores madres, ¿no? Ajá. Y madres que son padres. A eso nos referimos. Y eso va a ser bien interesante porque vamos a dejar esto por aquí, nada más lo voy a mencionar para que lo tengan en cuenta. Y miré tranquilamente, aventaré la bomba y caminaré. Sí, güey. Para hablar de esto tendremos que echar muchísimo más, o sea, nos tomaré más tiempo. Pero voy a colocarlo ahí, nada más como para que reconozcan esta situación. La mención. Y pensemos en otra complejización. Ya hablamos de cómo las instituciones realizan esta función de educación, religión, etcétera. Los padres, la socialización y cómo la socialización también puede ser insertada por otros lados. El trabajo también. Sí. Lógico. Pensemos en las familias actuales. Uh-huh. Donde hay una exigencia y un deber ser, porque si bien algo que pueden darse cuenta es este bombardeo constante de la sociedad en general de un deber ser de la familia. Y digo un deber ser porque no son así. En lo fáctico no son así. A ver, y entonces tenemos esta familia ideal donde tiene que ser padre cariñoso y que escucha y la madre afectuosa. Y en la realidad estamos hablando de una sociedad compleja donde hay atravesamientos económicos, subsistencia, faltas, carencias, etc. Y cuando se ocupan, por ejemplo, tanto padre y madre, en dar una vida, ¿no? Uh-huh. Y proveer ambos, y lo último que se cubre es la parte del afecto. Exacto. Lo que, bueno, no sé si lo puedan ver como comentario, pero lo que estaba comentando antes de grabar, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, en esta parte de la Segunda Guerra Mundial, del ejemplo que te ponía? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando los hombres, en Estados Unidos sobre todo más, ¿no? Se van a la guerra, las mujeres se insertan al campo laboral en el siglo pasado, obviamente, en la Segunda Guerra Mundial. Y entonces también, ¿qué pasa con el hijo, no? ¿Qué pasa con el cuidado de esta familia, con el desarrollo de esta familia? Y es justamente, creo yo, que un ejemplo perfecto de no confundir a la persona con el rol que cumple. Y justamente también es la cuestión de la relación que existe con otros y que también por eso muchas veces no entienden, pero es... ¿Por qué le dan más peso a lo mejor muchas veces a unos amigos? ¿Por qué le dan más peso, por ejemplo, a otro familiar distinto, no necesariamente de la familia directa, ¿no? Sino a lo mejor de la familia indirecta o cosas por el estilo? Se les dará un peso porque al final de cuentas están cumpliendo con un rol o la persona está percibiendo ese cumplimiento del rol desde ellos. Entonces, justamente esta relación que existe a la hora de cumplirlos, incluso en la ausencia de estos roles, generará un cambio de dinámica familiar. No puedes esperar que te coloquen en un lugar cuando tienes que cubrir con una dinámica que te exige como padre o madre y aparte el rol y aparte todo lo demás que viene de la vida como sujeto individual, etcétera, y no puedes esperar que se dé tal cual como tú quieres. ¿Por qué? Porque habrá otros elementos a considerar que están fuera de tu control, ¿no? Y que afectarán directa o indirectamente. Entonces hay veces que, por ejemplo, los chavos, ¿no? Típico que agarran y encuentran uno que es como el lidercito de la bandita, de los amigos, y entonces vendrá a cubrir con un rol. Y podrá ser el rol afectivo, o podrá ser el rol del padre, ¿no? Tal vez.
pero al final de cuentas no es una cuestión obligada al posicionamiento, ¿no? No porque seas el padre biológico significa que vas a jugar con ese rol, no porque seas la madre biológica implica que jugarás con ese rol. Y también eso va a generar muchos roces y también generará muchas dudas, ¿no? Fíjate que ahorita voy a permitirme insertar algo aquí que en algún momento generó mucha controversia con un psicoanalista queretano. Saludos al doctor Macías, que yo hablaba e intentaba exponer sobre este asunto de que el padre como figura histórica en México, digamos que en lo físico ha sido una figura ausente. O sea, sí ha estado presente, yo no le niego, o sea, vaya... Más bien en lo físico está presente, pero ha sido una figura ausente. No, en lo físico está ausente, ajá, pero en la función está presente. La función está presente. Perfecto. ¿Por qué? No te había entendido. No, sí. Y él decía, no, es que el padre ha estado... Decía, bueno, es que no, y voy a explicar respecto a lo que decía y el cambio generacional. Pensemos que hoy día puede crear mucha confusión este asunto de que los individuos se desestructuren, se tiren al vicio y etcétera, entre otras cosas, terminen siendo psicólogos sociales, y arruinen sus vidas, no de, ay, es que no tuve un padre, es que no tuve una madre. Pensemos en las generaciones anteriores. No estoy diciendo de que la problemática no existiera, solamente no era normal ver sufrir a alguien por eso. Exacto. ¿Por qué? Porque es como de, ay, es que mi padre nunca me abrazó, mi padre nunca estuvo. Y tu amigo, pues el mío tampoco. Abrazar es de putos. Porque pensemos en sus significados. Es lo que decías, ¿no? A final de cuentas eso no significaba porque no era algo que fuera en el común o en lo normalizado. Ajá. Llegas a un punto en el que ya lo buscas, pero porque ya está ahí, porque ya se instauró, ya tiene un peso, un valor. Pero en el momento en el que no lo tenía tampoco te afectaba, porque no existía como tal. Y se hacía valer y se hacía presente al momento de ejercer la autoridad. Ajá. Sí, y a lo que voy. Físicamente, los padres no estaban. O sea, llegaban a poner orden, a ver cómo que se portó mal y... Vamos a una vez, ajá. Sácame el cable de la plancha, mujer. Sí, no, y físicamente no estaban. Uh-huh. Y hoy día físicamente no están. Y en lo simbólico tampoco. Que es algo bien interesante, que de repente puede haber esto que crea conflicto. Pero lo que empieza a generar esta ruptura es la necesidad neurótica del individuo formante, porque la sociedad me dice que tienen que estar y que tiene que abrazarme y que tiene que escucharme y quiere entenderme como la sociedad dice que tiene que ser. Y te estás enfrentando con una sociedad que es bien compleja y diversa, donde, por ejemplo, los padres respecto a generaciones anteriores todavía están reproduciendo la forma de sus padres que les tocó, o no saben cómo conectar afectivamente. Te puedo, perdón, un paréntesis, güey. Dale, tengo que decir dale, porque me acordé de algo, perdón dale. Que te interrumpa, güey. Hace no mucho, te estoy hablando de, yo creo que año y medio, 8 meses, me invitaron a una plática. Uh-huh. No voy a quemar de qué giro es, ¿no? Pero me invitaron a una plática a escuchar, ¿no? Yo muy alegremente pues dije, pues sí, no tengo nada mejor que hacer, güey, vamos para allá. Y entonces veo que hay un montón de chavos. Digo, yo me veo viejo, güey, pero no estamos viejos, ¿no? O sea, todavía estamos a una raya de los 30, estamos bien. Pero veo un montón de chavos de 14, 17 años, o sea, ya les llevo más de 10 años tranquilamente a todos ahí, al más grande sin problema. Y empiezo a escuchar, llega una persona, yo creo que debe tener como unos 55, 57 años, güey. Y empieza a contarles, ¿no? Mi papá llegaba y casi me orinaba encima, güey, ¿no? Llegaba bien pedo, y era así como de, cabrón, y la comida, y le pegaba, y todos así, güey, todos impactados y todos con cara como de, no manches, güey, qué pedo, o sea, yo sí sufrí, güey, eso era sufrimiento, ¿no? Que ahorita les castigan el teléfono y lloran, y... Pero me hizo mucho sentido con lo que estabas diciendo, porque al final de cuentas es una realidad, o sea... En ese momento, ¿por qué le afecta a estos chavos? Porque no es su contexto. Eso se lo platica gente de su generación y vivieron prácticamente lo mismo. O sea, muchos de los papás llegaban y eran como del... Llegaba alcoholizado, llegaba y era más violento, mi mamá era más sumisa. O sea, no digo que todos, pero sí cierto sector poblacional tenía como este marco en común. Llega y se lo platica a gente de su generación o de este tipo de características similares, no haría mayor eco, ¿no? Porque simple y sencillamente sería... Tú lo viste, yo lo vi, pero este choque, y me da mucha risa esa trascendencia porque lo ven como una cuestión idealizada, ¿no? O sea, hay como una idealización de la relación familiar que antes había, ¿no? Hay personas que casi les dicen a sus hijos, o sea, ¿tú crees que mi papá me hubiera dado chance? Sí, güey, pero ese no es el contexto que es ahorita. O sea, yo me porto
increíble contigo y no sé qué, hubieras visto, y empiezas a darte cuenta que incluso esta educación que todavía mantiene dentro de esta relación entre educación con instituciones externas y la educación que se sigue manteniendo ya no con la misma responsabilidad dentro del grupo familiar, siempre tiene que haber un comparativo. O sea, siempre hay una relación comparativa con otra cosa. Entonces es como el yo antes era, pero se les olvida esta cuestión de los cambios generacionales. Y perdón, pero tenía que decirlo porque quedé impactadísimo, porque me quedé, sí es cierto, güey, tienes razón. Si este güey vino y los agandalló a todos, ¿no? Y yo así como de, órale, qué buena onda con este güey. Su historia está de película. Y llegó otra persona más grande y me dijo, güey, pues es que... Casual, era un domingo cualquiera, ¿no? Era un sábado cualquiera que papá llegaba borracho, venía de las milpas y nos ponía 2 cachetadas a todos para despertar, ¿no? Entonces, me generó mucho conflicto, pero le di otro sentido, ahorita resignifiqué. Nada más por eso, ya discúlpenme todos. No, está muy bien, está bien, de hecho, porque justamente a veces el problema con generaciones actuales es, por ejemplo, que les encanta el jamón, ¿no? O las hamburguesas, pero jamás tendrían el valor de matar a la vaca o ver cómo la matan. Exacto. Con esto que, a ver, no estamos diciendo que vaya, de que sea para menos o que eso no tuviera un costo emocional o psicológico. No. Claro que lo tenía, claro que lo tenía. Sin embargo, hay cosas que se normalizan y que otras que caen en desuso. Sí, porque caen en la cotidianidad o terminan por desaparecer de lo cotidiano. Sí, y es parte de las modificaciones. Hoy día tenemos un avance respecto a dar un lugar, la importancia. O sea, hoy en día una práctica difundida, y los invito a que la hagan, es darle un lugar a los niños, preguntarles su opinión, que aprendan a ejercer su lugar, su autonomía. Eso, hace 50 años en una comunidad rural, ni pensarlo. Yo tengo una opinión, papá, cállate. Pero es parte de ese universo de significados. Ve y siéntate en la mesa de los niños, carnal. Bro, sí, así eran las fiestas. Ajá. A ver, vamos a poner un ejemplo respecto a... Y ahora al niño le encanta estar en la mesa de los adultos, güey. Pero yo tengo un problema con la estructuración. Hablando de las funciones y los roles. Tanto figura, mamá, papá, eran figuras que se respetaban. Y el niño es... La mirada, güey. Sí, la mirada. La mirada, güey. Y de repente hoy día, que la falta de límites por este miedo de no traumatizar a los niños, que ya no reconocen límites. Oye, morro, estamos hablando, ¿nos das chance? Ay, quédate, cállate. No puedes hacer. Y de repente es como de, se espantan, y es como de, ay. No estoy diciendo que hay que violentar a los niños. No. Solamente ponerles normas. Eso es muy diferente. Al final de cuentas es reconocer que si no las tienes porque algo del núcleo familiar aparentemente no las necesita. Y se vuelven evidentes hasta que tienen relación con un otro. Y esa es la realidad. Aquí voy a aclarar. Toda colocación de normas es agresiva y hay diferencia con ser violento. Violento es un ejercicio de poder, es la necesidad o el querer lastimar a un otro o sobajarlo o ponerlo por debajo, a diferente de algo agresivo. Algo agresivo puede ser explosivo, defenso. Una norma, no te puedes subir aquí, no puedes subirte al sillón, y para el niño en su diversión eso es un bloqueo y es una agresión. ¿Por qué no? Porque yo digo. Habrá quien hay gente que tiene más habilidad y más tacto que nosotros, como de mira, mijo, siéntate, te voy a explicar. Pero al final pero al final de cuentas es una cuestión real. Las familias se estructuran y se desestructuran también dependiendo cómo van viviendo en relación a, ¿no? Se van, por ejemplo, si tú le das permiso a alguien de hacer una cosa, también se reestructuran, ¿no? Porque tendrán que ver si funciona o no funciona, y también son cambiantes, ¿no? Quitarnos esa idea de que pueden ser muy, muy rígidas, ¿no? Tal vez eran sólidas en cuanto a las bases, pero no rígidas en cuanto al cambio, ¿no? Eso siempre se da. Sí, pero insisto, porque yo soy más... Es que, por ejemplo, hablando de las normas... Quiero ver cuando seas padre. El por qué, el que le haga sentido y que lo entienda y lo incorpore. Pero de repente hay cosas que si dices, ok... Hay falta de esa estructuración. Exacto. Es algo que también quiero señalar, debido a que justo como estamos entendiendo la función de la familia. Por ejemplo, en muchas ocasiones, y lo mencionamos en el video de matrimonio, vemos a la familia como algo necesario para legitimar tu lugar en la sociedad, ¿no? Es decir, no importa, la verdad es que el individuo no importa, o sea, la pareja y los hijos no importan, pero los necesitas para legitimar un lugar. Exacto. ¿No? Entonces, hablando sobre las funciones, pues van a ser diferentes, van a ser cambiantes, y buena pregunta sería el por qué.
¿no? Comentábamos también, ¿no? Que en algunos casos la familia sirve para vehiculizar algo de lo propio, ¿no? Es como de que mi apellido siga, que mi memoria. Uh-huh. Los hijos van a cumplir la función de quien me cuide cuando esté viejo, que es mucho el terror y la incomprensibilidad de las personas de generaciones anteriores respecto a que hoy día digan, yo no quiero tener familia. Sí, porque es una cuestión... ¿Quién te va a cuidar cuando estés viejo? Porque es una cuestión del deseo, ¿no? Lo que decíamos. Primero, la cuestión de... ¿por qué tienes un hijo? O sea, puede venir desde un deseo, ¿no? Como, o sea, ¿qué deseo depositas en el hijo? ¿Y qué pasa cuando entonces este se desarrolla y no necesariamente cumple con ese deseo, ¿no? Entonces muchas veces también es ese punto de realmente qué es lo que nosotros depositamos o queremos para esos hijos desde nosotros en una condición egoísta, y qué pasa también si somos conscientes de la constitución cuando se convierte en un sujeto que construye una propia familia, ¿no? O sea, cuando avance entonces, y veremos si realmente ahorita lo que decías, me dejó un ejemplo muy muy padre, o sea, me gustó poner mucho ese ejemplo, porque es yo quiero tener un hijo, ¿por qué? Porque muchas veces incluso es consciente, a veces será inconsciente obviamente, pero hay veces que es consciente de esta parte, ¿no? Es que no me quiero quedar solo cuando sea viejo, necesito que alguien que me cuide, ¿no? ¿Y qué pasa si no lo hace? ¿Qué pasa si al final de cuentas tu deseo en la forma de estructurar esta familia se rompe cuando no cumplen con esa función? Y entonces también tu familia se va a empezar a desarrollar de una manera distinta, ¿no? Entonces ese ejemplo creo que es muy bueno y es muy válido porque la gente no lo toma en cuenta. Es como de, ¿qué deseas para si tú tienes hijos, güey? Digo, aprovechando, si tú tienes hijos, ¿qué deseas para tus hijos y qué deseas de ti en tus hijos? Esas son cosas diferentes. Y si tienes hijos o vas a tener hijos, piensa algo que yo he dicho bastante en algunas pláticas que he dado, etcétera. ¿Para cuántos hijos te alcanza? Y no estamos hablando de lo económico. Ajá. Tiempo, atención, sí, estructuración. Me gustaría, creo que podemos cerrar con esa parte de cómo cumplen estas funciones, estos roles, ¿no? El para qué y el por qué. Pensemos que tener un hijo es más complicado que tener un perro, porque es en serio. O sea, muchos quieren el cachorrito y está cool mientras está chiquito y después lo avientan al techo con su camisa del América. Exacto. Con el niño. Y eso es para todos, para todos, tanto para las familias que son padre, madre, hijo, como los otros tipos de familias, ¿no? Los que deciden adoptar porque no pueden tener hijos directamente, porque la estructuración de la familia no permitirá tener esos hijos, vaya, por cualquier tipo de familia que sea, piensa qué es lo que para qué te alcanza, no vamos a decirlo como cuando vas a la tiendita, ¿no? ¿Para qué te alcanza? En todos los sentidos. ¿Quieres que de rápido mencionemos los tipos de familia? Menciónalos, por favor, amigo, vamos, yo sé que podemos. Tipos de familia. Familia nuclear, padres e hijos. Exacto. Familia extensa. Además de la familia nuclear, incluye abuelos, tíos, primos y otros parientes consanguíneos o familiares. Otros tipos de familia, y aquí es donde entra esto bien, bien interesante. Se me había pasado por alto cuando estábamos hablando de esto. Las familias armadas. Uh-huh. Llegas con los tuyos, ella llega con los suyos y son los nuestros. Son los nuestros. Sí. A las adopciones. Ajá. O estas familias donde están estas funciones afectivas. Las homoparentales, por ejemplo. Las homoparentales, sí, o familias monoparentales. Ajá. Que también son, recordemos, insisto, que cuando hablamos de familia, estamos hablando de funciones sociales. Exactamente. Que si son papá y mamá, pero en hombre, o papá y mamá, pero en mujer, ajá, sigue siendo una familia. Sigue siendo una familia. Porque al final de cuentas se cubrirá, o se tendría el deber ser, no nos lo dice, que cubre con esos roles, o con esas funciones. O estas familias menos comunes aquí en México, a lo Bruce Wayne. Bruce y Alfred. Ajá. Sí. ¿Sí? Sí, o sea, hay un capítulo muy padre, donde es el día del padre, y Bruce le deja su regalito a Alfred. Sí, muy tarde. Pero al final de cuentas creo que es eso, ¿no? O sea, independientemente de todas estas familias, porque muchas veces también, y creo que es un punto importante por eso comentarlo, hay personas, por ejemplo, que son solamente el padre o solamente la madre con los hijos, o el padre con los hijos, los abuelos, o los abuelos, y no se sienten merecedores de la condición familiar, ¿no? Entonces es la cuestión de que hay muchos tipos de familias, hay muchas formas de estructurarlo, pero al final de cuentas justamente es
cumplir con estos roles tampoco es garantía de nada, pero sí apoyen mucho. Esa es una realidad indudable. Entonces, ver desde dónde estamos y pues como para que nos alcance en la tiendita, ¿no? De las emociones, en la tiendita de la caridad, en la tiendita del tiempo, en la tiendita de todo, güey, de los cuidados. Creo que es un tema bastante interesante, pero también para motivar, ¿no? Creo yo que es para motivar esa parte de los sujetos a decir, sí, efectivamente esto se ha modificado, pero si es mi familia, piensa qué vas a hacer con tu familia, ¿no? ¿Qué es lo que vas a hacer con tu familia? Creo yo que es un buen punto. No sé tú cómo ves. Me parece muy interesante. Y ahorita que dijiste algo bien importante, no quiero que se escape eso. Cuando decías de la persona que cumple la función, pero de repente pareciera no merecedora de ese rol. Uh-huh. Por ejemplo, padre o madre, cuando quienes se encargan de estructurar al individuo, al hijo o al ente, en este caso, niño, niña, lo que sea, son, por ejemplo, los tíos, son los abuelitos, Ajá. ante la falta de estos otros individuos como procreadores, Ajá. padre y madre biológica. Sin embargo, la función que se les tiene que reconocer son de aquellos que te estructuraron, aquellos que transmitieron los valores, los que te educaron, ¿no? Los que te constituyeron, que sí son merecedores de ese rol y se les Exacto. tiene que reconocer como tales. Exacto. Ajá. Luego a veces pasa, ¿no? Luego a veces pasa que lo ves y que ves al chamaquito, a la chamaquita de 16, 18 años, hasta 35, o sea, no vamos a poner un límite de edad, pero es más común, lo he visto yo más en ese sentido, donde realmente la función de la familia la construyen con los abuelos, no con los padres, porque ellos están buscando esta parte de la individualidad y del desarrollo sobre la familia. Y entonces hay que reconocerle también a esa gente que hace el papel y funge con esta función. Incluso los que son luego, padre solo, madre solo, los abuelos, lo que sea, siempre hay que reconocerlo a quien funge con este rol, ¿no? A quien cumple con estas normas, con este apoyo, con esta condición, porque no es fácil para nadie. Si quieres estar dentro de una familia, pues sabes que implica todo esto, ¿no? Y lo desarrollarás de una forma en la que consideres correcta y que el tiempo también te irá como enseñando si vas bien, si vas mal, si la sociedad te va diciendo que no están en choque o va a ser áspero, lo que sea. Pero al final de cuentas es reconocer, ¿no? Es reconocer. Honor a quien honor merece, y hay gente que si no se sienten parte o no se sienten que sean merecedores de una familia o de llamarse como familia en ese sentido, vean el cumplimiento de sus funciones, vean lo que han hecho y se darán cuenta que tendremos, o las generaciones venideras, o las que están incluso ahorita ya pueden hacerlo, hacer un parteaguas, educar sobre la diversidad familiar, para que después los niños o la gente que va llegando no diga, es que ellos sí son una familia porque fulanito sí dibujó a los dos papás, al hermano, dibujó esto y en el regalito que hicimos o cosas por el estilo. No, hay que enseñarles que esta diversidad es como tal así, una diversidad, no es algo negativo, no es una falta de. Entonces creo yo que es una cuestión de familia, ¿no? O sea, si en el dibujo de la familia te dibujaron lejos y está primero el abuelito, seas grosero. lo dejo ahí. No, yo lo decía por la cuestión, por ejemplo, de las parejas homoparentales sí, y demás. Sí. Pero me hice pensar en el otro, bro. Sí, que ¿por qué estás pensando en pruebas? Pero sí, efectivamente es eso, ¿no? O sea, hay nuevas formas, son nuevos tiempos, se construyen, se dirigen. Entonces eduquen a la gente que tienen cerca a respetar estas nuevas formas de familia que tienen el mismo peso, ninguna es más, ninguna es menos, y sobre eso vamos a construir este ejercicio de sociabilización correcta también con los demás. Aprender a difundir esto es también respetar otros núcleos familiares externos y generar tal vez una mejor relación. Y si no, inténtalo, no pasa nada, güey. Hazlo por mí, güey. ¿Cómo ves, amigo? Creo que no hay más que agregar, me parece que ha sido bastante ameno, bastante, lo cubrimos bastante bien, y de mi parte me voy satisfecho. Yo también, amigo. Nos vemos, Lick. Licenciado. Hasta la siguiente. Hasta la siguiente semana. Bye. Bye.